Los susurros de la oscuridad. Mi nombre es Jonathan Holmes y soy un investigador de la Policía de Londres. Durante mis años de servicio he resuelto numerosos casos, pero ninguno tan extraño y aterrador como el que estoy a punto de relatar. Todo comenzó en una noche fría y lluviosa de noviembre. Fui llamado a un oscuro callejón del este de Londres, donde se había cometido un asesinato espantoso. La víctima, un hombre de mediana edad, yacía en el suelo con una expresión de horror grabada en su rostro. Había sido brutalmente asesinado y su cuerpo estaba rodeado de extraños símbolos y marcas en la pared. La escena del crimen era desconcertante, algo que nunca había visto antes. Inexplicablemente no había rastro de sangre ni de huellas en el suelo mojado. Era como si el asesino hubiera aparecido de la nada, cometido su atrocidad y luego desaparecido sin dejar rastro. Pero algo en mí me decía que esto no era obra de lo simple criminal. Decidí profundizar en la investigación y me encontré con una serie de asesinatos similares ocurridos en los últimos meses. Todos ellos compartían el mismo patrón: cuerpos sin sangre, marcas misteriosas y un ambiente de horror inexplicable. Pero lo más inquietante era el testimonio de algunos testigos que afirmaban haber visto sombras oscuras moverse a gran velocidad cerca de las escenas del crimen. Mis pesquisas me llevaron a descubrir la existencia de una secta oculta que operaba en las sombras de la ciudad. Según mis fuentes, esta secta se llamaba Los Susurros de la Oscuridad y se creía que estaba cumpliendo una misión del diablo en la tierra. La gente decía que eran capaces de convocar fuerzas sobrenaturales para llevar a cabo sus crímenes y que eran completamente indetectables para la policía. Con cada nuevo asesinato me acerqué más a la verdad y a la secta, pero cuanto más profundizaba en sus oscuros secretos, más me acechaba la sensación de que estaba jugando con fuego. Empecé a tener pesadillas perturbadoras y a escuchar susurros inquietantes en mi mente. Algo en el caso me había infectado y ahora el mal parecía seguirme a cada paso que daba. Finalmente llegué al nido de la secta. En una noche de luna llena, me aventuré en las catacumbas de un antiguo edificio abandonado. Allí me encontré rodeado por los miembros de los Susurros de la Oscuridad, vestidos con túnicas negras y con miradas enloquecidas. En medio de un círculo de velas comenzaron a entonar cánticos en una lengua desconocida. Sentí cómo la oscuridad se apoderaba del lugar, envolviéndome como una sombra temible. Me paralicé por un instante luchando contra el miedo que amenazaba con consumir, pero sabía que debía seguir adelante por el bien de las víctimas y la ciudad. Avancé con determinación, mi corazón palpitando con fuerza en mi pecho. Con cada paso, los susurros se intensificaban, resonando en mi cabeza con una fuerza sobrenatural. Sentía los ojos de los sectarios sobre mí, sus miradas llenas de malicia y deseo de poder. Cuando finalmente llegué al centro del círculo me encontré con su líder, un hombre alto, con una expresión retorcida y ojos que parecían reflejar el abismo mismo. Me enfrenté a él desafiante y exigió saber por qué me había atrevido a interponerme en su camino. Sin mostrar un ápice de temor, le expliqué que había venido a detener su reinado de terror. Pero antes de que pudiera arrestarlo, algo inesperado ocurrió. Las velas parpadearon y se apagaron de golpe, dejándonos en completa oscuridad.
El líder de la secta soltó una risa malévola y susurró en un tono grave y amenazador: «Te equivocas, detective. No puedes detenernos. Somos más antiguos que el tiempo y más poderosos de lo que puedes imaginar. Tu fin está cerca». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba orientarme en la oscuridad. De repente sentí una presencia fría y maligna acercándose a mí. Instintivamente, saqué mi arma y disparé al vacío, pero el sonido retumbó sin respuesta. Y sus gritos aumentaron en intensidad, como si una multitud de voces sombrías resonara en mi cabeza. Sentí como mis fuerzas flaqueaban y mis pensamientos se nublaban. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía rápidamente. En ese momento de desesperación recordé las historias de protección contra el mal que había leído en mis investigaciones. Saqué un pequeño amuleto de mi bolsillo y lo sostuve con fuerza en mi mano. Cerré los ojos y recité una antigua oración de exorcismo. Un rayo de luz se abrió paso en la oscuridad y la presencia malévola retrocedió. Los susurros se desvanecieron y cuando abrí los ojos me encontré solo en las catacumbas abandonadas. La secta había desaparecido, disuelta como si nunca hubiera existido. Desde aquel día los asesinatos cesaron y la ciudad volvió a la calma. Aunque nadie más sabrá lo que realmente sucedió, siempre llevaré conmigo los recuerdos de aquella noche infernal. A veces en las noches más oscuras aún, puedo escuchar los susurros lejanos recordándome que el mal siempre acecha en la sombra.